arteriosclerosis viene o deriva de dos palabras griegas, que son atere y esclero. Atere, que significa papila, y esclero, que significa duro. Entonces, una papila dura. ¿Por qué? Porque compromete a las arterias y está permitiendo ver una dureza importante en su pared y mirando al lumen del vaso, de la arteria. Entonces, afecta a las arterias grandes, a las arterias de gran calibre, de mediano y pequeñas. Sobre todo, hablamos mucho de las arterias de gran calibre como son la aorta, porque a ese nivel es que estas placas logran mayor magnitud y nos permiten ver el peligro de ruptura con embolización. Entonces ya estamos hablando de la arteriosclerosis con sus complicaciones, es decir, la embolización, la presencia de estos fragmentos de esta placa que pueden viajar a través del torrente sanguíneo arterial e ir a diferentes partes del cuerpo. Y esto es peligroso porque puede formarse el trombo, porque primero era un émbolo, después el trombo, y comprometer el riego sanguíneo de cualquier parte del cuerpo. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, cuando vemos un infarto. Infarto a nivel cardíaco, infarto a nivel cerebral y también infartos en la vasculatura periférica, predominantemente en las extremidades inferiores, sobre todo en estos pacientes diabéticos. Entonces, estamos viendo que se trata de una enfermedad inflamatoria. Bueno, habíamos hablado de los tipos, que son 3 principalmente, y que la arterioesclerosis de Monkeberg es aquella que selectivamente afecta a las arterias de mediano calibre del miometrio, es decir, en el útero. Y esa es justamente la que vamos a ver acá. Da lugar a una calcificación que compromete no solo la íntima, sino la túnica media de la arteria y, o sea, al músculo, y lo llamativo, ¿no? Es esta calcificación distrófica que vemos acá, una pared muy rígida del vaso con algo que puede dar lugar a una isquemia. También ahí en esta sección, en el miometrio. Entonces, no nos olvidemos, la arterioesclerosis de Monkeberg es patognomónica del miometrio, o sea, del útero. Ok. Mayor aumento. La calcificación distrófica a partir de este depósito de colesterol, triglicéridos que forman la placa. Ustedes en vuestro libro, que es el libro guía, que es el Robbins, encuentran este tema en las páginas 400, 500. Vamos a ver exactamente de dónde a dónde. Y justamente comienza con arterioesclerosis. Acá está. Muy bien. ¿Por qué me atraqué acá? Biogenética. Ya. Entonces,
Estoy frente a la página 483. Ahí comienza. Y cuando habla de arteriosclerosis, nos dice lo que ya estamos repitiendo. Esta es una enfermedad inflamatoria. Compromete a la vasculatura arterial de toda la economía. Arterias de gran, mediano y pequeño calibre. Y dentro de las fases que presenta esta enfermedad, la arteriosclerosis, pues habla de, inicialmente, de una lesión que se caracteriza porque esta hiperlipidemia, inclusive la hipertensión, provocan, también pueden haber otros factores, hemodinámicos, toxinas, virus, provocan una disfunción del endotelio. Esta disfunción del endotelio va a dar lugar a una permeabilidad y adhesión de los leucocitos. Estos leucocitos van a adherirse y van a atraer a las plaquetas. Esto da lugar a una activación del macrófago y también reclutamiento de músculo de fibra, de músculo liso. Estos macrófagos se van a encargar de fagocitar a los triglicéridos y al colesterol. Van a condicionar una respuesta del linfocito T, por eso se dice inflamatorio. Entonces ya tenemos producción de colágeno, el linfocito T y el lípido fagocitado dentro del macrófago. Entonces en la página 497 hay una figura, la 1111, en la que se ve muy bonito todo estas fases, esta secuencia desde la presencia de este colesterol que va ingresando a los macrófagos, que da lugar a una respuesta de las citocinas, adhesión y migración de los monocitos a la íntima, y entonces a nivel de la íntima, mirando hacia la luz, se forman unas placas de color amarillo. Primero eran estrías, nada más, así como unas rayitas amarillitas, llenas de lípido, pero luego estas se van sumando, forman placas. Estas placas van a crecer cada vez más y van a empezar a fracturarse, a calcificarse. Y eso es lo que estamos viendo, lo que están ustedes viendo, las calcificaciones, la fractura, y mirando al lumen, esa fractura que da lugar a que se desprendan pedacitos y que viajen a través de la luz. Luego, ¿qué más va a ocurrir? Puede dar lugar a que este vaso se rompa, se trombose y se ocluya, o haga una estenosis bastante importante, con la consiguiente isquemia del tejido al que tendría que estar irrigando esta arteria. Entonces, es lo que vemos nosotros en el miometrio. Estas arterias de mediano calibre que contienen músculo liso se van porque las grandes, acuérdense, las arterias de gran calibre predominantemente tienen fibras elásticas, pero estas tienen músculo liso. Entonces, estas del miometrio van a dar lugar a una disminución, a una hipoplasia, a una atrofia del endometrio. Entonces, el endometrio también se afecta. Obviamente, esta enfermedad, la arteriosclerosis, se da entre los 40 y 60 años. Igualmente en hombre y mujer. Se dice que en la perimenopausia hay un cierto cambio hormonal que nos protege a las mujeres de hacer una arteriosclerosis severa. Sin embargo, hasta las anticonceptivas que usan las mujeres jóvenes que provocan un desbalance hormonal conllevan el riesgo de hacer esta enfermedad. Entonces, ya les digo, es incidente en hombres y mujeres, pero predominantemente entre los 40 y 60. Muy bien, entonces, esto es arteriosclerosis de Monkeberg. Y ahora vamos a ver un ateroma aórtico. Esta es la aorta, esta es su capa media,
Esta es la parte de la adventicia. Y a nivel de la íntima, o sea, el endotelio, claro, el endotelio, y debajo de él, este depósito del colesterol. Acá vemos imagen negativa, porque cuando se procesa el tejido, el alcohol y silol van a provocar una salida, pérdida de la grasa, y lo único que va a dejar es la imagen negativa, en forma de agujas. Y, por supuesto, las células inflamatorias, algunos fibroblastos. Esto es lo que llamamos el ateroma aórtico o de cualquier otro vaso. Este ateroma obviamente se va a calcificar porque no tiene otro camino, no es un tejido vital, vivo, es más bien un depósito de, grasa, de triglicéridos, de colesterol, y esto va a dar lugar a estas calcificaciones distróficas, que las vemos así, de color azul. A mayor aumento, lo mismo. Acá están las agujitas del colesterol y que puede obstruir, como en este caso. Estamos viendo las paredes de la arteria y la presencia de este material obstruyendo a esta arteria, con la consiguiente isquemia del tejido que debía estar recibiendo su nutrición y está posiblemente llevando a un infarto, una isquemia. Entonces, acá ha ocupado todo el lumen. Algunas veces en otros países entran y sacan el ateroma, pero la naturaleza hace que algunas veces, no siempre, se recanalice, y acá vemos en la parte central una proliferación vascular. Acá está el ateroma. Pero les decía que estos se fibrosan, se calcifican, pero se recanalizan porque en la parte central se forma una red de capilares bastante finos, muy delgaditos. Es una neoformación vascular que va a permitir que como que se perfora, se agujerea esta estructura y se recanaliza. Entonces permite la pasada nuevamente del flujo sanguíneo y la irrigación rescatada y deja el peligro de la isquemia. Puede pasar esto, eso es con mucha suerte. No siempre se corre esa suerte. Entonces, nuevamente, para ver la proliferación vascular en la parte central de este trombo de ateroma. Acá, mayor aumento con fragmentitos de calcificación, de la calcificación distrófica. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Preguntas, por favor. Recuerden que el peligro tremendo es, por un lado, la trombosis, o sea, la formación de este trombo, pero por otro lado, la rotura de la pared arterial. ¿Qué pasa si se rompe la pared arterial? Da lugar a un sangrado importante. Puede haber una extravasación formando un hematoma, formando un aneurisma. Entonces, el aneurisma es muchas veces complicación de un ateroma, de una arteriosclerosis. No siempre, porque el aneurisma también puede ser congénito, pero cuando es adquirido puede ser una complicación de esta enfermedad. Muy bien, entonces, perdón un segundo nada más. Sarita, dime. Sari, ¿me llamaste? Creo que se equivocó. Bueno, entonces la placa ateromatosa puede romperse, puede fisurarse, puede erosionarse, ulcerarse y puede sangrar. Son las tres complicaciones más importantes. Ahora, existen en la arteriosclerosis una fase preclínica y una fase clínica.
La fase preclínica se va a caracterizar porque sobre la arteria van a haber primero estrías grasas, después una placa. Esta placa es bastante, después se crece grande y se hace vulnerable, pero hasta ahí todavía yo o ningún ser humano se ha dado cuenta que tiene arteriosclerosis. ¿Cuándo empieza a manifestarse esta enfermedad? Cuando se rompe, cuando da lugar al aneurisma, cuando se ocluye, o sea, el trombo ocluye y da lugar a una enfermedad isquémica y por una estenosis. Entonces, esas son las, digamos, la clínica de esta enfermedad. Las consecuencias, ustedes saben, puede haber infarto de miocardio, infarto cerebral y a nivel de la vasculatura periférica, gangrena, sobre todo en los miembros inferiores, en los deditos, en el pie, en la pierna. Ya habíamos dicho que los componentes de estas placas ateroscleróticas son las células musculares, los macrófagos, los linfocitos T, la matriz extracelular que está por el colágeno, compuesta por el colágeno, y los lípidos que están dentro y fuera de los macrófagos, porque el macrófago se rompe y da lugar a su salida. Y en la morfología lo primero que vamos a ver son las estrías, luego vamos a ver la placa grande y, por supuesto, calcificada o fragmentada o erosionada. Muy bien, yo creo que vamos a permitir la conversación. Ahora vamos a pedir, más bien no permitir la conversación. Y entonces vamos a conversar, por ejemplo, con Eduardito, Eduardo Miranda. Bienvenido, Eduardito. ¿Eduardo? ¿No está? Arno Luis Eguren. Jóvenes, no me Sí, doctor. responden. Ya, Doctora, buenos Arnold. días. Hola, ¿cómo estás, Arnold? ¿Te llaman Arnold o te llaman Luis o Lucho? Arnold. Arnold. ¿Algún comentario que quieras hacer respecto de la arteriosclerosis? Cualquiera, con libertad. Mm, bueno, ¿podía agregar algo más aparte? Por supuesto, eso es, justamente. Bienvenido. Bueno, que también tiene que ver en parte con, se podría decir, con factores de riesgo diversos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, mm, este desgaste que hay en las arterias a través de los años, se podría decir de eso, ¿no? Y también, este, claro, y más o menos que su origen se podría dar por diferentes enfermedades sistémicas, ¿no? Como creo que la más, una de las más frecuentes también es la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, ujú, creo que sería todo. Muy bien, Arnold, muy bien, te felicito. Sabes que la diabetes precisamente es una enfermedad que definitivamente es conducente a la arteriosclerosis severa. Entonces, los diabéticos tempranamente van a hacer una arteriosclerosis muy importante y sobre todo en las extremidades, en los vasos distales, terminales, y en el dedito gordo del pie, por ejemplo, tenemos vasitos terminal, no tenemos muchas anastomosis, y comienzan por ahí. El dedito gordo se necrosa, luego el piecito y luego la pierna. Y el ortopedia o el traumatólogo va a tener que cortar a nivel de la articulación de la rodilla y nos entregan toda una pierna y es una pena, es una lástima. Gente no muy mayor, 60 años, 50, y entonces es terrible, ¿no? Es una pena. Muy bien, excelente opinión. María Fernanda, ¿puedes decirnos algo de esto? ¿Qué te parece la patogenia de la arteriosclerosis? Habíamos hablado de la lesión, luego de la acumulación de lipoproteínas y de la adhesión.
de los monocitos, luego la adhesión de las plaquetas también, la liberación de factores de las plaquetas, la proliferación de los macrófagos, de las células mononucleadas y la acumulación de los lípidos, ¿no es cierto? Me parece que esto toma su tiempo, es bastante rápido. ¿Qué opinas, María Fernanda? Me parece que toma tiempo, ¿no? Me parece que lo veríamos en pacientes ya crónicos. Así es una enfermedad larga, no se da de la noche a la mañana. Y nosotros, los seres humanos, la condicionamos desde que permitimos una alimentación desbalanceada, mucho carbohidrato, formación de síntesis de de lípidos a partir de esos carbohidratos y acúmulo de ellos con colesterol alto, triglicéridos y el depósito de estos dentro o a nivel de del endotelio. Primero es debajo del endotelio y después ya a nivel por encima del endotelio, en las placas ateromatosas, las estrías, que se rompen, que se calcifican, en fin. Yadira, ¿alguna cosa que nos quieras decir al respecto? ¿Alguna? Sí, doctora, buenas noches. Que creo que en este caso lo que se debería de hacer es como informar mejor a la población porque son varios los factores de riesgo que nos pueden llevar a esta enfermedad. Como ya dijo, ya sea el consumo de grasas o la hipertensión o como había mencionado un compañero, la diabetes. Muy bien, excelente, muy bien. Hay otra cosa también, el cigarro, las anticonceptivas, no solo la dieta mal balanceada, ¿no? ¿Qué otra cosa? Los 40, 60 años, ahí es donde se forma y no nos damos cuenta hasta que la etapa clínica empiezan a dar molestias, empiezan a fastidiar. Ahora, la otra cosa, las consecuencias, los infartos. Ya las personas mayores empiezan a olvidarse, han tenido un pequeño infarto cerebral o hacen pequeños infartos, conatos de infartos cardíacos. Finalmente, un gran infarto cardíaco. Una vida sedentaria, una tolerancia a la insulina, no estamos controlando cómo está eso. Eh, Factores que de repente deben de obviarse, evitarse. ¿Verdad, Santiaguito? Se nos fue. Sí, doctora. Ah, estaba ahí. Qué bueno. Jorge Luis González. Jorge Luis. No te escucho, Jorge Luis. Sí, doctora. Muy bien. Ahora, ¿alguna otra opinión, alguna cosita que quisieras añadirle? Jorge Luis. No, yo creo que sería todo. O sea, estaría bien detallado. Ya. Entonces no nos vamos a olvidar de esto. Vamos luego a pasar a esta segunda patología, que son las degeneraciones que pueden sufrir algunos elementos de las arterias o en este caso, la válvula mitral. Una degeneración mixomatosa. Ustedes recuerdan, el mixoma es una secreción, es una sustancia que forma el fibroblasto. De la misma manera como forma el misoide, también sintetiza al colágeno, las fibras también reticulares, las fibras elásticas, en fin. Entonces, la degeneración mixomatosa nos recuerda a ese mixoide que es un material bastante laxo. Entonces, una degeneración mixomatosa de una válvula es sumamente seria, una enfermedad seria, porque
porque en lugar de cerrar esa válvula, porque cada vez que nosotros dejamos pasar la cantidad de sangre del aurículo al ventrículo o la salida del ventrículo izquierdo a la aorta, se da lugar al cierre de las válvulas que tienen 3 o tienen 2 valvas, dependiendo si es tricúspida o mitral, o la aorta o las pulmonares. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que no cierra, que es una válvula que está jugando como si fuera un pedazo de moco, en lugar de tener una consistencia suficiente como para cerrar como una puertecita, ¿no? Entonces, esto se muestra de esta manera, fíjense, y ha perdido su consistencia. Todo esto es material mixomatoso. Los fibroblastos que se encuentran acá, que han provocado esta degeneración mixomatosa, estos fibroblastos que tienen una forma de aspecto estrellado. Estos son los fibroblastos. Bueno, yo realmente no los veo estrellados, pero son larguitos más bien. Y esta es la sustancia mixomatosa. Es una sustancia, no es un tejido. Es una secreción de esta célula del fibroblasto. Entonces, esta degeneración mixomatosa es esto precisamente. Mixoide más fibroblastos. Entonces, no tiene consistencia. No tiene la consistencia del tejido colágeno firme, duro que tenía la válvula, ¿no? Entonces, se prolapsa esa válvula y va a dar lugar a una serie de trastornos. ¿Alguna opinión, algo que quieran añadir, preguntar? Esta es una enfermedad no muy común. Más común es el aneurisma, por ejemplo. No les estoy mostrando ningún aneurisma, pero hablando de la arteriosclerosis, les dije que podía ser una complicación de la arteriosclerosis. ¿Qué es un aneurisma? Es una dilatación del vaso. ¿Ya? El mismo corazón puede dilatarse, pero en el vaso, este puede ser congénito o puede ser adquirido. Adquirido secundario de la arteriosclerosis y congénito, nacen así. Entonces, esta dilatación, esta bolsita que se forma puede romperse y por ahí sangrar. Es un sangrado profuso, masivo. Pueden haber aneurismas en todas las arterias, en la aorta, uno de los lugares más complicados, más serios, el aneurisma. No tengo fotos del aneurisma. Otra enfermedad que se da a nivel de vasos es la vasculitis. Y la vasculitis puede tomar también vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños. Cuando toma vasos pequeñitos, se llama la vasculitis leucocitoclásica, la vasculitis linfocítica, y por eso es que se necrosa ese vasito, esa arteriola, diríamos. Bueno, cuando esta enfermedad agarra o toma vasos grandes, esas las vasculitis denominadas arteritis de Churg-Strauss, la arteritis de células gigantes, la granulomatosis con polivasculitis, es la Wegener, la panarteritis nodosa, y cuando son enfermedades chiquitas, o mejor dicho, vasitos pequeñitos, vasculitis leucocitoclásica, la enfermedad de Berger, la enfermedad de Behçet. Tampoco les he traído láminas de eso, pero estoy recordando todo lo que han podido hacer en su clase teórica. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otras enfermedades tenemos? Las cardiopatías isquémicas, ¿no? Es decir, el cierre de una arteria como las coronarias y que da lugar a la muerte de ese pedazo de corazón, la pared anterior, pared posterior, en fin, porque no tiene muchas colaterales. Ahí está el problema que tiene el corazón. Otras enfermedades, las inflamatorias, ¿no? Las pericarditis
Y ahí termina vuestro capítulo. Así que eso es lo que se ve con enfermedad cardiovascular. Yo tengo acá otras diapositivas que son, o sea, otras láminas, otras figuras de enfermedades infecciosas. Y me enteré hace poquito que por la clase que tuve un poco antes que ustedes, que no habían hecho eso, pero no sé si ustedes han hecho. A ver, ¿qué me dice Santiaguito? ¿Han hecho la clase de Doctora, infecciosas? no estoy seguro, no recuerdo bien. Ya. Déjeme un segundo que voy a preguntar por el grupo. Si no la hubieran hecho, no hay problema. Porque en enfermedades infecciosas, sobre todo, me interrumpes en cualquier momento, Santiaguito. Enfermedades infecciosas, sobre todo, ustedes van a ver las enfermedades condicionadas por virus, bacterias, parásitos, hongos. Y una de las enfermedades provocadas por bacterias, que son propias saprofitas nuestras y que pueden provocar en pacientes inmunosuprimidos o inmunitos también, es la actinomicosis. Esta es provocada por la actinomyces israelí. Se encuentra en la dentadura, entre los dientes. Es filamentosa y es anaerobia. Y puede provocar una actinomicosis cervicofacial. Y puede haber actinomicosis en otras partes del cuerpo, también en la piel. Entonces, se caracteriza por esto. Provoca abscesos y la bacteria se pone en forma paralela, es filamentosa, así como los bacilitos, pero bien larga. Esta bacteria es muy larga y da lugar a esta formación muy sui generis que se llama granuloma azurófilo. ¿Por qué? Porque es de color azul, con la coloración de ¿qué? De hematoxilina eosina. Ya lo vemos así, color azulito. Muy bien. Entonces, siempre bastante neutrófilo y la bacteria dispuesta en forma paralela, formando esta formación, valga la redundancia, de bacilos. Santiaguito, ¿averiguaste? Sí, doctora, ese tema lo tocamos en micro, pero por ahora lo que son las teorías de patología 2 aún no lo hemos tocado. Ok, no sé si lo van a tocar porque no se toca siempre todo, ¿no? Pero igualmente yo les hago la práctica con incluida la enfermedad infecciosa. Entonces, una vez visto esto, vamos a ver otra enfermedad muy propia de nuestra región de América Centro y América Sur. Estamos hablando de la leishmaniasis. En Brasil, en el Perú, en la selva peruana, y me parece también un poco colombiana, hay un mosquito que es el Phlebotomus, y este transmite mediante la picadura a un parásito que es la leishmania. Existen variedades de leishmania, la peruvians, la brasilians. En Cayetano Heredia se hizo hace muchos años una clasificación de todas las leishmaniasis. Y en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa, no son comunes estas enfermedades. Entonces, cuando encuentran una leishmaniasis en un paciente, dicen, ¿usted estuvo por Latinoamérica? ¿Estuvo en Brasil? ¿Se fue al Perú? Y entonces, esta leishmaniasis, como les decía, es un parásito que inicialmente está dentro del macrófago, pero termina rompiendo el macrófago y se sale. Estas son las células inflamatorias. Son macrófagos, son linfocitos, y acá está la leishmania. Dentro de un macrófago o lo rompe el macrófago y el tamaño es muy pequeñito.
esta leishmania tiene una forma como media luna, como un platanito. Entonces tenemos que poner inmersión para poder reconocer. Y estas leishmaniasis provocan abscesos y necrosis. Entonces, cuando encontramos lesiones alrededor de la nariz, de la boca, en el cuello, y este paciente ha sufrido una picadura y viene de la selva, lo primero que se piensa es en leishmaniasis. Entonces, ahí la tienen a la leishmania. No sé si la peruvians, la brasiliensis, la colombiana o no sé, pero ahí la leishmania. Muy bien. Otra enfermedad infecciosa que también es sui generis es el estrongiloides, que afecta al tubo digestivo y sobre todo al delgado. Y por ahí la estrongiloidiasis duodenal. Está metido dentro del intestino, pero de manera bastante interesante en las vellosidades. Entonces, destruye las glándulas de Brunner. Se pone por debajo de la muscularis mucosae y las larvas crecen a su regalado antojo. Son delgaditas, son filariformes y pueden salir al exterior mediante las heces y se autoinfecta el paciente. Entonces vamos a ver acá este duodeno. Y acá vemos a las vellosidades duodenales y cortes que nos muestran estas estructuras delgaditas de parásitos tipo nemátodo. Ahí lo ven, en corte longitudinal y acá en corte transversal. Esta es la parte del cuerpito del organismo de esta larva. Y estas son nuestras vellosidades intestinales. ¿Y ven? La larva que está dentro del lumen de esta glándula, de esta cripta, y por supuesto con gran componente inflamatorio crónico, ¿no? Muy bien. Entonces algo también para no olvidar. Otras enfermedades infecciosas, algo también raras, es la feohifomicosis. Este hongo tiene hifas y tiene yemas. Y da lugar a una pigmentación, un pigmento café, que dicen que corresponde a la melanina. Hay que leer al respecto. Realmente yo creo que se parecerá a la melanina, pero no corresponde a la melanina. Sin embargo, hay que revisar eso. Estos hongos, bueno, dicen que estos hongos cuando dan estos pigmentos se llaman dematiáceos. Y afectan, sobre todo, comprometen a los pacientes inmunosuprimidos. Y ahí lo vemos. Esta es una hifa. Una hifa se parece a una cañita de bambú seccionadita y las yemitas que están por acá. Entonces, hifas y yemas dentro de una estructura, dentro de un órgano, de un músculo, de un tejido conectivo, orofacial, nos hablan de la posibilidad de este hongo. Y acá tenemos una yema, tejido conectivo. Igual acá tenemos una hifa, seccionadita, cortadita, así como una cañita de bambú. Acá muy evidente, ¿verdad? La hifa de este honguito. Bueno, y esta fue la última lámina porque no tengo más. Sí. Entonces, ya van a ser las 7 también. A ver, vamos a preguntar a quién. Vamos a preguntar esta vez
A ver, Camila Antonella, ¿cómo estás, Camilita? Hola doctora, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, Camilita, y mejor todavía te escucho. ¿Cómo te va? Bien doctora, todo Bien, bien. me alegra. A ver, cuéntanos, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué quieres comentar? Bueno, un poco del prolapso de la válvula mitral. Quería agregar de que usualmente no es sintomático, o sea, se presenta de manera asintomática, pero hay algunos informes actuales que dicen de que en algunos pacientes, pero en menor proporción, se suele presentar lo que es dolor torácico, disnea, mareos y palpitaciones. Muy bien, excelente. La disnea paroxística muchas veces. Omarcito, Omar Khaled, ¿cómo estás, Omar? Sí, doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención? ¿Quieres comentar algo de las enfermedades infecciosas o de alguna otra cosita? Sí, doctora, dentro de la aterosclerosis estaba viendo que el hecho de estar expuestos a mucho estrés también se podría considerar como un factor etiológico. Sin embargo, Sí, aún no sé el mecanismo por el cual podría ser esto. el NO, óxido nítrico. Am, Hay muchas cosas que vamos a seguir leyendo, vamos a seguir revisando y que nuestra actividad diaria que no permite tener un horario muy conveniente de comer, de caminar y de evitar la polución ambiental, nos lleva a eso justamente, una mala nutrición, un desorden en nuestros hábitos, la polución ambiental y nuestras preocupaciones nos llevan a enfermar, Omarcito. Eso es lo que tú acabas de decir, ¿no? Entonces, vamos a seguir revisando al respecto. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir, Anelita, Anel Saraid? Doctora, Anel me escribió por interno y me dijo que tiene problemas con su audio. Oh, ya, está bien. Bueno, yo creo que vamos a despedirnos, Santiaguito. Mira, son las 6:57, casi 7 de la noche, y los voy a dejar para que descansen un poco y ya ustedes ven si mañana o ahora repasan sus temas y siempre estamos preparados, porque nosotros los que nos hemos comprometido, así como nos comprometemos con el matrimonio, ¿no es cierto? Yo soy viuda, pero tengo todavía mi alianza. Y fíjense ustedes que cuando somos médicos nos comprometemos con el ser humano, la humanidad, y le prometemos a nosotros mismos primero, o primero a Dios y después a nosotros mismos, que durante nuestra vida vamos a hacer eso. Vamos a estudiar, nos vamos a preparar, vamos a lograr experticia en un tema para podernos poner a, a órdenes de ese ser humano que nos necesita. Entonces, estudiamos todos los días, nos preparamos todos los días, no hay día que no leamos. ¿Por qué? Porque nos van a buscar y nos van a pedir X cosa y tenemos que entregarla de la mejor manera, de la forma más íntegra, más completa, ¿m? Como grandes expertos. No vamos a pretender ser expertos en todo, en un tema, en un solo tema. Y eso es lo que digo yo, los médicos no tenemos horario de dormir ni horario de comida, tenemos familia y tratamos de dar el mejor ejemplo a los hijos y les damos el ejemplo de trabajo, de sacrificio, un poco de vida desordenada también. Y los hijos nos miran y lo único que quieren ser son médicos. No sé por qué. Verán abnegación de repente, alguna cualidad que les permite, ¿no? Decir, bueno, esto está bien, hay que hacerlo. Así que eso es lo que quería comentarles. Y despedirme con un fuerte abrazo. Bienvenidos al curso y nuevamente les digo, los quiero mucho. Ustedes son mis hijos intelectuales, no biológicos, pero los llevo en mi corazón. Nos vemos a la próxima. Chao, jóvenes. Adiós, Hasta luego, doctora, doctora. cuídese. Hasta luego, Hasta luego, doctora. doctora. Nos Chao, vemos. doctora. Buen fin de semana.